va a ser la intervención de Faustino Núñez. Él es licenciado y máster en musicología por la Universidad de Viena. Ha impartido cursos y seminarios sobre flamenco por todo el mundo. Es violonchelista y guitarrista. Ha sido director musical de la compañía Antonio Gades y es autor de numerosos libros didácticos y de carácter científico sobre el flamenco y en general sobre la música española. Actualmente ejerce como catedrático del Conservatorio Superior de Música de Córdoba y profesor del aula de flamenco de la Universidad de Cádiz. A la vez también es miembro del Taller de Músics de Barcelona. Como veis, un currículum muy amplio y su intervención va a estar centrada en torno al tema del flamenco, la enseñanza del flamenco en los conservatorios superiores de música. Una materia de no muy larga tradición en nuestro sistema educativo, pero del que empiezan a verse ya algunos de sus frutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer al CEISMUS que me haya invitado a este congreso, en particular a Ana Álamo, que fue la que me propuso para que estuviese aquí. Gracias de verdad. Quería decir que yo soy de Vigo, provincia de Pontevedra, porque me gusta decirlo. Y yo sé que no eres de Bilbao. Y que hoy hemos enterrado a Paco de Lucía, que sin duda alguna era el más grande guitarrista de todos los tiempos. No flamenco, guitarrista, porque la guitarra, yo no sé a cuento de qué, un día se decidió dividirla en clásica y flamenca en los repertorios. Yo tengo un recorte de cuando el guitarrista Trinidad Huertas, que a alguno de ustedes le sonará, que fue un auténtico genio de la guitarra, que Fernando Sor le llamaba ilustre barbero, barbero porque tocaba la guitarra al puente, metiendo la mano como meten los flamencos, y se le propuso cuando se creó el Conservatorio de Madrid como catedrático de guitarra, y bueno, no, por Dios, hubo que esperar hasta el año 36, creo, que Regina Sáenz de la Maza cogió la cátedra de guitarra clásica. Para mí la guitarra clásica española es la flamenca. Yo al día de hoy no entiendo, ni yo ni la mayoría de los extranjeros, que no haya una cátedra de guitarra flamenca en el Conservatorio de Madrid. Esto es algo inaudito. La primera cátedra de guitarra flamenca del mundo se hizo en Rotterdam y durante muchos años fue Rotterdam el único lugar donde uno podía obtener un título superior de guitarra. Después se ha ido extendiendo. Andalucía lo ha hecho suyo el flamenco, ya en su estatuto quiso incluso poner un artículo que lo que se hiciera de flamenco había que pedirle permiso a ellos, que es un disparate, por supuesto, ya que el flamenco no es andaluz, el flamenco es de origen andaluz, ¿no? Pero el flamenco todo el mundo sabe que es mundial y además no hay más que ver. Yo tuve la suerte con Antonio Gades de darle muchas vueltas al mundo y la verdad, como tocan los japoneses, por ejemplo, y como bailan, ¿no? Incluso como cantan. Yo creo que el futuro del flamenco está en el extranjero, sobre todo debido a que el país donde menos gusta el flamenco es España. Quizá por eso sea en Cataluña donde más se estudia el flamenco. Los cursos en la SMUC hay superior de guitarra y de cante. Aquí en el Conservatorio del Liceo tenéis guitarra flamenca y en el profesional. En el taller de Musics también se da cante, se da guitarra. En Andalucía se da en el Conservatorio de Córdoba guitarra flamenca y flamencología, que la verdad a mí es lo de flamencólogo. Yo en el WhatsApp, como te dicen, pongo una frase, yo pongo flamencólogo lo serás tú, ¿no? Porque yo lo que estudié fue musicología y lo estudié en Viena, que es una universidad con cierta tradición de la musicología. Y cuando yo llego a España me dedico al flamenco, la verdad, porque veo que es que la musicología vive totalmente de espaldas al flamenco. Hablo del año 90. Todo puede venir porque el flamenco es una música que parece expresamente hecha para que no la entienda alguien que ha estudiado en un conservatorio.
O sea, tú estudias 5 de solfeo, 3 de armonía, fuga, contrapunto, composición, todo, y te hacen... A ver, ¿en dónde está el 1? Y tú... Pero vamos a ver, tú no has estudiado armonía, contrapunto, fuga y todo y no me sabes decir dónde está el 1. Ahí es donde puede que esté el problema. Hay cierto miedo hacia el flamenco. Yo cuando murió Antonio Gades hicimos el homenaje en el Teatro La Zarzuela, se iba a hacer en el Teatro Real, pero nos dijeron que no porque tenían miedo que le quemáramos las sillas. A lo mejor se creían que los flamencos nos dedicamos a hacernos porros mientras escuchamos un concierto, ¿no? Esto... Los porros son los de jazz, ¿no? Los flamencos, entonces no quiero ni pensar lo que somos, ¿no? Bueno, el caso es que es verdad que el flamenco y la enseñanza, hay muchos tópicos, ¿no? El flamenco dice, el flamenco hay que sentirlo, ¿no? No, claro, para tocar Beethoven no hay que sentirlo, ¿no? Por supuesto que hay que sentirlo, como cualquier música hay que sentirla. Yo no conozco una sola música que no haya que sentirla. El flamenco quizás tiene a flor de piel el sentimiento a nivel visual, ¿no? Tú ves a un cantador cómo se agarra la camisa, ¿no? Y hace ¡ay!, ¿no? Entonces, joder, cómo lo siente el tío, ¿no? O incluso el difunto Paco de Lucía, cuando empezó a tocar y hacía este gesto, ¿no? Con la guitarra, en los picados aquellos vertiginosos que hacía, pues parece que se siente más, ¿no? El flamenco es una música, al fin y al cabo, como otra cualquiera. Lo que pasa es que hay muchos tópicos en el sentido de que hay que nacer, hay que llevarlo en la sangre, todas estas cosas que no son más que tonterías. Lo digo porque ¿qué hace un vigués de director musical de la compañía de Antonio Gades? Cuando Antonio me llama para hacer Fontevejuna y fui con él de gira como guitarrista, yo no soy un gran guitarrista, pero vamos, yo le he tocado para bailar a Antonio, y Antonio no me pidió que haber nacido en Cádiz. Vamos, él había nacido en Elda, Alicante, ¿no? Y el más grande guitarrista de todos los tiempos, después de Paco, fue el niño Saricas, que nació en Pamplona, ¿no? O Ramón Montoya, que nació en Madrid, que es el gran artífice de la Escuela de Guitarra Flamenca. Y por no hablar de Carmen Amaya, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de tópicos ahí que les encanta además seguir, el tema racial de los gitanos, ¿no? Aún se sigue hablando mucho de esto, ¿no? Claro, si el flamenco fuera gitano, ¿qué hacemos con Paco de Lucía, con Enrique Morente y con todos los que no lo son? Y han sido grandes maestros de esto. Pero claro, hay siempre este tipo de cuestiones en el flamenco, muchas peleas en ese sentido, y se corre la voz de que el flamenco no se puede estudiar en un conservatorio, ¿no? Entonces tú le preguntas a un guitarrista, bueno, ¿y tú dónde has aprendido? No, yo es que mi padre, pues claro, como era guitarrista, pues me llevaba y yo... No, perdona. Tú fuiste a clases con Javier Molina, que no era gitano. Lo digo por un ejemplo. La guitarra de Jerez, ¿no? Por decir Jerez, que es el gran centro del flamenco, la guitarra de Jerez todo se debe a Javier Molina, que era un no gitano, jerezano, que fue el que enseñó a todos los guitarristas de Jerez, incluidos a los moraos, ¿no? Que son la gran familia de guitarristas flamencos. Y bueno, pues estos son este tópico de que no se puede estudiar, yo creo que hay que superarlo, y aún así... veo que cuesta. Yo estuve con Andrés Batista hace poco, el maestro Andrés Batista, que fue guitarrista de Carmen Amaya y compañero de Saricas muchos años, me decía, yo llevo 40 años intentando luchar porque se ponga la guitarra flamenca en el Conservatorio de Madrid. Y el hombre, pues ya tiene una edad y yo no sé si llegará a verlo, ¿no? Es algo inaudito, lo de que no esté en Madrid. Digo Madrid por ser la capital del flamenco. Todo el que conoce un poco la historia del flamenco sabe que el flamenco, la capital, es Madrid. Lo decía Chacón, viva Madrid, que es la corte, ¿no? En su malagueña. Entonces, todas estas cosas son las que han entorpecido mucho el flamenco. Por fin se logra que el Conservatorio de Córdoba se haga una cátedra de guitarra flamenca. Y ahí se comete ya el primer error. Se hace a imagen y semejanza de la guitarra clásica, cuando la guitarra flamenca, en realidad, tiene dos especialidades, que son el acompañamiento al cante y el acompañamiento al baile. Y si tú eres un fenómeno,
puedes llegar a ser concertista. ¿Qué ocurre? Que los niños que entran, los jóvenes que entran en el conservatorio a estudiar guitarra flamenca, se saltan ese bachillerato obligado para cualquier flamenco, que es tocar para cantar y para bailar, y se convierten directamente en concertistas o en futuros concertistas. ¿Qué ocurre? Que después les dice, a ver, ponme la 3, que voy a cantar por soleá, y no saben acompañarte por soleá, y tocan la barrosa. La barrosa es una de las alegrías de Paco de Lucía, que son imposibles de tocar. La tocan, pero después no saben acompañar. Entonces, yo creo que estamos formando, lo decía Paco de Lucía hace unos años, el problema de hoy es que todos quieren tocar como Paco de Lucía. Y es verdad, tenía mucha razón. La guitarra flamenca tendría que enseñarse primero a acompañar el cante y el baile. Y después, si tú tienes muchas cualidades como guitarrista, podrás ser concertista. Pero aplicar el mismo método que se aplica a la guitarra clásica, es decir, el estudio de un repertorio clásico, no lleva a ningún lado, porque al final los chavales sienten que tocan muy bien la guitarra, que se saben cosas de Sabicas y se saben cosas de Montoya y de Paco de Lucía y de Manolo Sanlúcar, pero no saben acompañar un baile por soleá o por bulerías. Entonces tú no eres guitarrista flamenco, no te van a querer dejar hacer nada. Entonces, bueno, otro problema es la didáctica. Aquí cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, cada profesor, de alguna forma, pues como Dios le da a entender, enseña sus cosas. Yo personalmente he tenido casi que inventarme una teoría del flamenco para poder explicársela a mis alumnos, porque no había un libro de teoría del flamenco. Hoy ya hay libros de teoría del flamenco, copiados, muchos de aquellos trabajos que hice yo en los 90, pero bueno, que me alegra. Yo hice un reloj, no sé si alguien lo ha visto, hice un reloj para entender el compás de la soleá y la seguirilla. Ese reloj hoy hay hasta aplicaciones de iPhone con él, ¿no? Siempre me dice mi padre, ¿por qué no lo registraste? ¿Por qué no lo registraste? Yo la verdad es que lo hice para mí porque no entendía la soleá y la seguirilla en mis tiempos de estudios en Viena, ¿no? Entonces, ese es un problema importante que tenemos. Después, los alumnos, realmente hay dos tipos de alumnos, como os decía. El alumno que viene de la música clásica y le gusta el flamenco y se mete en el flamenco, y las asignaturas de análisis las hacen con toda facilidad y le cuestan más las asignaturas, pues, de teoría del flamenco. Y después está el otro tipo de alumno, que es que viene del flamenco y quiere estudiar en el Conservatorio Superior y no sabe ni leer música a veces. Ahí esos dos tipos de alumnos están muy definidos y yo los vivo todos los días, del alumno que viene del flamenco y le cuesta mucho interpretar a veces lo que le explicas en la pizarra con música, y después el alumno que viene de la música y le explicas las diferencias entre la soleá del mellizo y la soleá de Paquirri el Guante y no se da cuenta de ellas, ¿no? Entonces, esos son problemas que algún día tendremos que ir superando. Yo doy 11 asignaturas en el conservatorio, 11. Os lo digo porque tengo un compañero aquí del Conservatorio de Córdoba. 11 asignaturas que doy allí y con otras dos compañeras que también dan las suyas, y la verdad es que estamos muy contentos con la cátedra de flamenco. Es la que más solicitudes tiene todos los años en el Conservatorio de Córdoba, y la verdad que estamos muy contentos con la labor que se está haciendo, y he hecho una compañía con unos jóvenes alumnos que de baile, cante y toque, que ya hemos estrenado la obra y se está haciendo por ahí. Y la verdad que en el estreno, que fue en Córdoba, yo mientras los veía actuar decía, esta es la primera generación de flamencos que saben leer música. Y esto es algo importante. Hay un verso de un cante que dice, el conocimiento la pasión no quita, ¿no? Entonces el flamenco siempre ha creído que los libros y todo eso, no, hay que llevarlo, hay que estar hasta las 7 de la mañana y eso es la vida del flamenco. No, eso no es verdad, eso no es así. Entonces yo creo que esta nueva generación de flamencos es la que va a llevar el flamenco pues a que se acepte en los conservatorios. Otra cosa, antes de terminar, ya acabo, que me gustaría decir es la cuestión del profesorado. Yo en el año 89, hace 25 años, me pidieron el Ministerio de Educación un plan de estudios para flamenco superior. Y lo hice. Me iban a pagar 50.000 pesetas
que estoy esperando que me las ingresen. No, viendo lo que se tarda en pagar, pienso que a lo mejor algún día me lo ingresen, ¿no? Y claro, después a los 20 años me encuentro el plan de estudios que hice en la Junta de Andalucía. Si yo no quiero que me la paguen, hombre, por Dios. Pero vamos, que aquello que quisieron hacer en el año 89 parece que se paralizó o lo paralizaron, porque el problema del flamenco es lo que yo llamo los talibanes de lo hondo, que son esta gente que son reacios a todo movimiento en el flamenco, y después están los antiflamencos. Yo entiendo que a alguien no le guste el flamenco, pero es que hay gente que milita contra el flamenco. Ven el flamenco como una música demasiado española, o algo tiene el flamenco. El problema del flamenco en España es un problema del psicoanálisis. O sea, había que llamar a Freud, porque no es un problema de gustos musicales. Yo entiendo que a una persona le guste más una música que otra. Ahora, que se milite en contra del flamenco, como de hecho se ha tenido que militar, si no, no se entiende cómo no está el flamenco de una forma extendida en todos los conservatorios, por lo menos en aquellos que han tenido una relación con el flamenco importante, como es el Conservatorio de Madrid. Y bueno, después de este meeting, perdonadme que haya sido tan directo, pero la verdad, uno cuando se dedica a esto del flamenco y da clases, y pues siempre echa de menos un poco el apoyo y el interés de las instituciones en una labor tan importante como la que estamos haciendo. Al final, la música se aprende con un maestro en un aula. Ese aula puede ser la casa del profesor o puede ser donde sea, pero el flamenco siempre se ha aprendido igual. Paco de Lucía, para tocar como tocaba, tuvo que haberse encerrado, y el padre lo encerraba ya con 6 años a estudiar muchas horas. Si no, es imposible tocar la guitarra flamenca como la tocaba Paco. Es un instrumento tan sacrificado como otro cualquiera. Entonces no caigamos en el tópico de que el flamenco es una cosa andaluza que hay que hacer de allí, porque claro, tú vas a Jerez, ¿entiendes? Pues no. Cualquiera puede estudiar flamenco. Es más, el futuro del flamenco yo creo que está, como decía al principio, fuera de España. Porque si por nosotros hubiera sido, seguramente el flamenco ya se lo hubieran cargado. Menos mal que los flamencos han podido salir fuera y ganarse las habichuelas fuera. Y todos los que hemos trabajado en el flamenco, lo poco que tenemos, lo tenemos gracias al trabajo que hemos hecho en Japón, en Europa en general, en Estados Unidos, ¿no? Y en Hispanoamérica, donde el flamenco lo adoran de verdad. No en vano es la música española más conocida en el mundo, mal que le pese a muchos, ¿no? No se puede competir. Tú puedes hacer cualquier tipo de música española, preciosa. Carlos Núñez, con el que yo he tocado, mi paisano, que es un fenómeno, Carlos sabe que la música, el flamenco es la primera música de España. Y después la música celta, dice él, ¿no? Después la música celta. Y digo, claro, de Celta de Vigo, por supuesto. Muchas gracias.